Bien, queridos hermanos, como habíamos quedado allá en el volcán, en el primer encuentro que tuvimos con la Universidad Berea, de grabarle la lección 3, la cual habla de la inspiración bíblica y la autoridad, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, repasarla a través de los diferentes medios que vamos a poner a su alcance. Yo quería comentarles primeramente que vamos a dividir esta lección, que es un poco extensa, en 4 partes. La primera parte vamos a tratar sobre la introducción, los criterios de Cristo, los criterios de los apóstoles y lo que se considera inspiración en el Nuevo Testamento. La segunda parte va a tener que ver con los 3 criterios de inspiración, los cuales son parecidos a los que estudiamos en la segunda clase: el criterio liberal, el criterio neortodoxo o el conservador o fundamentalista. Y en la cuarta parte vamos a ver la autoridad de la Biblia. Así que nos predisponemos entonces a ver esta primera parte de la lección 3 sobre la inspiración bíblica y la autoridad. Amén. Introducción. Distinción entre revelación e inspiración. Nosotros tenemos que hacer una distinción clara en este aspecto. La revelación e inspiración son 2 conceptos que se relacionan muy estrechamente, pero que no son iguales. Acuérdense, en la clase anterior, en la clase 2, nosotros vimos sobre la revelación, es decir, la actividad por la cual Dios se da a conocer, nos revela su propósito y nos permite conocerlo de una manera más profunda e integral, podríamos decir. La inspiración tiene que ver no tanto con la revelación, sino con el método de recibir, de interpretar y de registrar esa verdad revelada. Nosotros sabemos que Dios se nos ha ido manifestando o descubriendo su naturaleza de muchas maneras. Podemos decir que Él lo ha hecho a través de la naturaleza, de los ángeles, de los sueños, de las visiones, a través de los escritos, de voces, del echar suertes con el Urim y el Tumim, ¿se acuerdan?, por parte de los sumos sacerdotes, la voz interior en la conciencia individual y sobre todo se nos ha dado a conocer a través del Hijo. Recuerden lo que decía el escritor de Hebreos, capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas formas y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo. Es decir, en el Hijo Dios nos dijo todo. Esto es maravilloso. El acto de recibir, de interpretar y transmitir la revelación de Dios involucra actividades tanto humanas como divinas. La revelación puede ser transmitida, como muchos recién, en forma oral o ser registrada en forma de documentos. Entonces nosotros aquí vemos que en la inspiración hay una doble autoría o doble actividad, tanto por parte de Dios, que es el que está inspirando, y por parte del hombre, quien está recibiendo esa inspiración, la está interpretando y la está poniendo, ¿no es cierto?, por escrito. La inspiración, quiero que escuchen esto, la inspiración es la actividad divina por la cual el Espíritu Santo guía la mente de los hombres seleccionados y los transforma en órganos de Dios para la comunicación de la revelación. Eso está en la primera página, antes del subtítulo El significado de la inspiración. La inspiración puede referirse a la actividad de inspiración o al resultado de esa actividad. Cuando nosotros leemos en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí el doctor Warfield describió, según este texto, que la inspiración es como una influencia sobrenatural ejercida sobre los escritores sagrados por medio del Espíritu de Dios, o sea, la actividad de inspiración. Depende la autoridad, y esto es importante que nosotros tengamos muy en claro este tema de la inspiración, porque dependiendo del concepto que una persona tenga sobre la inspiración, será lo que le permita atribuirle valor a la escritura. Si alguien dice, para mí la inspiración no tiene ningún valor, la Biblia para él no tendrá ningún valor, porque es algo tan preciado, algo tan valioso para nosotros,
la Biblia, porque nosotros consideramos que es un libro inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es allí donde nosotros nos volvemos con cierto criterio muy conservador y muy fundamentalista. Podemos después debatir sobre aspectos de esa inspiración, pero nosotros nos quedamos aquí. La Biblia es inspiración de Dios. Vamos a estudiar ahora la descripción bíblica de la inspiración. Para eso vamos a echar mano al Antiguo Testamento. Nosotros cuando leemos pasajes como, usted lo tiene en el texto, yo solamente se lo repito, como Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16, Éxodo capítulo 7, verso 1, el libro de Amós capítulo 3, verso 8, el libro de Isaías capítulo 40, verso 5 y Jeremías capítulo 1, 9, nosotros si los estudiamos en profundidad estos textos, nos damos cuenta que siempre los profetas tenían una profunda convicción de que sus palabras no eran otra cosa que palabra de Dios. Palabra que Dios ponía en su boca para que ellos la ministrasen al pueblo. Era el concepto antiguo o veterotestamentario acerca de el valor de la palabra profética, el valor de la palabra profética como palabra autoritativa de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar algo precioso, que son tres textos fundamentales, los cuales establecen la doctrina de la inspiración. Nosotros aquí estamos, si bien entrando a la teología, estamos entrando ahora a una doctrina muy fundamental en la vida de todo cristiano, y es la doctrina de la revelación. Esta doctrina de la inspiración, perdónenme hermanos, esta doctrina de la inspiración se basa en los siguientes textos. Yo quisiera que usted después lo pueda leer en su casa y pedir al Espíritu Santo mayor revelación en la profundidad de lo que ese texto o escritura contiene. Segunda Timoteo 3:16, que ya lo nombramos, Segunda Pedro capítulo 1, versos 20 y 21, y Hebreos, que fue el que se lo cité al principio, capítulo 1, verso 1 y 2. Yo les he enviado a ustedes un pequeño PowerPoint, sería así un pequeño videíto introductorio para este tema. Y ahí se citan, si ustedes se fijaron bien, 2 Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:21, creo el 1:20, porque son los textos fundamentales que dan origen a la doctrina de la inspiración. Bien, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21 leemos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, aleluya, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Estas sí te enseñan básicamente 4 cosas. La primera de ellas es que lo que son inspirados son los escritos, no los escritores. Lo segundo que enseñan en esta escritura es que la escritura es de origen divino. ¿Y qué más? Lo tercero, la escritura es el trabajo de escritores humanos. Y lo cuarto es que la Biblia, la palabra de Dios, fue primeramente hablada y luego escrita. Tiene una fase oral. Siempre cuando se estudia estas cosas vemos que siempre hubo una fase oral, una tradición oral, y luego esa tradición se puso por escrito.
tal como ha pasado con la canonización y la elaboración del Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 3:16 coloca el énfasis sobre el resultado de la inspiración. Pero segunda de Pedro 1 enfatiza la actividad de escribir, la cual fue dirigida por el Espíritu Santo. Y en Hebreos 1 parece que incluye a ambos, tanto el agente como el resultado de esta inspiración. Estas escrituras nos enseñan que el hombre fue guiado por el Espíritu de Dios al recibir, al comunicar y al registrar la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue la fuente de inspiración, fue la fuente de inspiración. Ningún verdadero profeta podría decir, así dice el Señor, si no estuviese profundamente convencido y sintiese en él que hay como una capacitación especial de parte del Espíritu Santo para hablar de manera inspirada de parte de Dios. Bajo la guía del Espíritu Santo, él interpretó el significado de aquella revelación y la comunicó a otros. Esta es la tarea del profeta, de los profetas del Antiguo Testamento. En el libro de Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11 y siguientes, Pablo enseña que el que conoce la profundidad de un ser humano es su espíritu humano. Entonces, por analogía, podríamos decir, ¿quién conoce a Dios? Sino su espíritu. Por eso nosotros tenemos que echar mano al Espíritu de Dios, porque es Él quien conoce en profundidad la mente de Dios y nos da a conocer a nosotros, a los hombres espirituales. La mezcla del Espíritu Santo con nuestro espíritu humano en nuestro espíritu es lo que nos lleva a tener una conciencia pura y clara acerca de qué es Dios, de su voluntad y de su propósito, como habíamos estudiado en la clase número 1. El hecho de que el Nuevo Testamento llegó a ser reconocido a posteriori como un texto sagrado, un texto inspirado, nos da la base o sienta la base de que todo el Antiguo Testamento fue mucho más que inspirado. Porque si bien todo el Nuevo Testamento se basó en el Antiguo, y si el Nuevo es inspirado, autoritativo, canónico, entonces el Antiguo Testamento por ende lo es también. El criterio de inspiración de Jesús. Esto es bueno, que nosotros podamos ver cuál fue el criterio de inspiración de Jesús. Jesús consideró al Antiguo Testamento como la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Él siempre repetía, escrito está, con esto afirmando que lo que está escrito es autoritativo y es palabra de Dios y tiene que observarse, tiene que guardarse, tiene que obedecerse. El criterio de inspiración y autoridad de Jesús no significa que él estableciera a todo el Antiguo Testamento como algo obligatorio para todos los tiempos. Él sí creyó que tanto Moisés como David fueron personas inspiradas por Dios. Por ende, sus escritos son escritos autoritativos. Bien, seguimos con el criterio de inspiración de los apóstoles. El Antiguo Testamento fue la Biblia para los apóstoles, así como también lo fue para Jesús. Los apóstoles tuvieron un alto concepto de la inspiración y la autoridad. Cuando Pedro da su primer mensaje, su primer sermón, en el capítulo 1, verso 16, él dijo estas frases: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, dando a entender, esto que ha sucedido es algo que ya estaba escrito, predicho, anunciado por los profetas. Por tanto, es algo autoritativo, es algo que tiene un valor indescriptible para nosotros, porque todo lo que ha dicho el Señor se ha cumplido en este tiempo. Y estaba hablando con relación a la muerte de Judas. Los apóstoles estaban convencidos de que todo lo que se escribió por parte de los escritores sagrados
se hizo bajo el liderazgo del Espíritu Santo, y que todos esos textos eran altamente autoritativos. Cuando citan a David, ellos estaban convencidos que David escribió bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Inspiración del Nuevo Testamento. Vamos a empezar por los Evangelios. Jesús afirmó que Él estaba en el Padre y que el Padre estaba en Él. Entonces, una suerte así de silogismo. Queremos decir, si A, que habla, es autoritativo, y A está en B, B cuando se expresa, el que se expresa es A. Entonces, todas las palabras de Jesús, todas sus enseñanzas, son autoritativas, porque no habla Él, sino es que el Padre que está en Él es el que habla. Su vida estaba bajo el control del Espíritu Santo y trabajaba en el poder del Espíritu de Dios. La inspiración, en este caso puntual, tiene referencia a las palabras y obras resultantes de la actividad del Espíritu Santo. Las palabras y obras de Jesús eran inspiradas, y los escritores creyeron esto cuando escribieron los evangelios.